Bien, entonces parados en la página 13 de nuestro manual, podemos ver que nuestro trabajo tiene que ver con organización de la iglesia. ¿Qué les pareció la comunidad de perdón? Un comentario rápido antes de entrar este trabajo que estuvimos haciendo de revisar el libro de Mateo, en cuanto a este capítulo que nos habla sobre el perdón, sobre eh, la etapa de la vida del cristiano donde debe aprender a perdonar, a ser un perdonador, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene un comentario de los que estuvieron la clase pasada o la revisaron en video? Pues nos puede hacer saber. Vamos a poner aquí nuestra fecha, porque tengo la de ayer. ¿Sí? ¿Alguien puede hacer un comentario sobre comunidad de perdón? O ya pasamos directamente a nuestra clase. Parece que, no sé si la pastora Josefina quiere prender su micrófono y no prende. No, Casi. ya, Ahí. sí. No, pues a mí me pareció, como mencionaba la vez pasada, muy interesante, puesto que es un tema que realmente, ya, aunque llevemos nuestros años en el camino del Señor, es algo que yo creo que es un tema que está latente y presente todos los días y con todos los que nos rodean, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, aún con nuestros vecinos, amigos, conocidos. Entonces, el poder entender y comprender a través de las escrituras la importancia de vivir bajo ese perdón y bajo esa indicación de nuestro Señor Jesucristo, pues como decían, el que se libera principalmente o el que se hace libre es uno, y pues eso es lo que yo he aprendido y lo reforcé en estos días más, y pues con la ayuda de Dios lo seguiré poniendo en práctica. Muy bien, gracias, pastora Josefina. Y vamos entonces a la página 13 y vamos a ir hablando sobre el tema que dijimos. Dijimos que, bueno, que para tener un proyecto teníamos que ver una situación donde hubiera una dificultad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando sobre nuestras iglesias o nuestras comunidades o en nuestra casa, siempre para hacer un proyecto tenemos que ver qué necesidades hay. Entonces les decía que debíamos escribir alguna necesidad que viéramos a nuestro alrededor, ya sea en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, que nos pudiera ayudar a mejorar la situación que tenemos. La situación puede ser espiritual o puede ser material. No importa, de todas maneras tenemos que hacer un plan. Y para eso estuvimos hablando en la clase pasada que para hacer un plan teníamos que tener primero, antes que todo, tenemos que tener varias cosas. Tenemos que tener una idea clara de cuál es el problema. Eso es lo primero que tenemos que tener, una idea clara de cuál es el problema. Y después de eso algo que llamamos, y era muy importante, y son los objetivos. Los objetivos son primordiales para poder estructurar lo que nosotros queremos hacer. Esta palabra, pues, tiene que quedar como bien en nuestra mente, ¿verdad? ¿Qué es un objetivo? ¿Qué sería un objetivo? Un objetivo es el lugar a donde yo quiero llegar. El objetivo, hay un objetivo general y siempre ese objetivo eh, tiene que tener, mi objetivo es, y siempre tiene que empezar con un verbo que es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, cambiar. Vean cómo está esta palabra, cambi, y esta palabra, ar. Tiene que ser indicativo de algo. Este verbo se llama indicativo. Cambiar, ajá, eh, el mal, el mal uso, ¿verdad? Del salón, voy a ponerle el acentito que se me fue, de niños. Ajá. Es decir, si el salón de niños está usándose mal, ¿verdad?
no está siendo adecuado, ese es mi objetivo general. Ahora, ya que yo tengo un objetivo general, entonces tengo que tener objetivos particulares. Es decir, ¿cómo voy a cambiar? Lo voy a cambiar eh, eh, reacomodar, otra vez aquí la palabra ¿verdad? Reacomodar, siempre indicativo, el salón. ¿Se dan cuenta? Ujú. Entonces, ese ya es un objetivo, ahora no general, sino particular. Y podemos tener varios objetivos. Y luego, después de esto, tenemos que pasar a la parte de, en los objetivos, tenemos que llevar a la ejecución y la organización. Tenemos que organizarnos y estructurar las cosas y funcionar adecuadamente. ¿Cómo lo vamos a hacer adecuadamente? En este sentido, tenemos que preocuparnos mucho por cómo debemos organizar. Entonces, ¿cómo debemos organizar nuestro, nuestras actividades en el sentido, pues vamos, es lo que vamos a ver en esta clase, en el manual, y también vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia. Ujú. Y al final vamos a poner las bases para ver cómo debemos organizar adecuadamente. Eh, Vamos entonces a este parrafito, si me acompañan allí en el manual. Dice, organizar es arreglar, y otra vez tenemos aquí lo que les decía hace un momentito. Este ya es un objetivo, ¿verdad? Por eso les decía, arreglar el salón es arreglar. ¿Qué puede ser? Arreglar el salón, puede ser arreglar los baños, puede ser arreglar cualquier cosa. Inclusive pueden ser cosas, me faltó una letra ahí, pero ahorita a ver, arreglar, parece que está bien. No es que está arreglar. Muy bien. Eh, Cuando nosotros vemos este asunto de arreglar, nos tenemos que dar cuenta de algo muy importante. Aquí es donde tenemos que regresar un poquito a lo que estuvimos hablando en la clase pasada. También tiene que ver con cosas espirituales. ¿Por qué con cosas espirituales? Cuando tenemos una situación de conflicto, que es lo que hablábamos la clase pasada, el conflicto es cuando alguien hace algo que nos causa un problema y para arreglarlo dijimos que teníamos que empezar por perdonarlo. Eso no va a quitar lo que nos hizo, eso no va a cambiar las cosas, pero sí va, dijimos, muy importante, va a sanarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Eso era la parte importante que estuvimos viendo en la clase pasada. Y este material que les dije que iba a mandarles, que no les he mandado, pero es lo que vamos a tener que estar revisando durante las siguientes clases. Este librito que vamos a ir viendo como comunidad podemos ir arreglando las cosas. Y dice aquí, organizar es arreglar y disponer el lugar de cada órgano en un cuerpo vivo. Es decir, cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de un cuerpo vivo. La organización es la estructura técnica para, para la integración y preparación de los elementos, distribución de autoridades responsables, fijación de las zonas de acción de cada uno y estipulación de las relaciones jerárquicas. Aquí es bien importante darnos cuenta que en las organizaciones tiene que haber una estructura jerárquica. Es decir, aquí hay dos cosas que tenemos que aclarar bien interesantes. Primero, la palabra autoridad ya hemos dicho que quiere decir hacer crecer al otro. Y jerárquica no quiere decir estar arriba de otro, sino sostener o soportar a los demás. Una organización jerárquica es una organización donde yo tengo una función que hacer y esa función soporta a las demás personas. No quiere decir necesariamente que yo mando a todos, quiere decir que estamos en una estructura, en un organismo vivo donde nos organizamos de tal manera que nos ayuda mucho a organizarnos y a sostenernos de manera
eh, que todo va siendo estructurado de tal manera que nos ayudamos los unos a los otros. Por eso, si ustedes van al libro de Efesios capítulo 4, dice, para edificación del cuerpo de Cristo. Esto es una estructura jerárquica. Ahí, de alguna manera, tenemos que reconocer que Pablo reconoce que hay una estructura jerárquica en Efesios capítulo 4. Dice, él constituyó. Constituir significa poner en un lugar, construir. Y constituyó. A veces estas estructuras las vemos así en orden de arriba para abajo. No necesariamente son así. Puede haber otro tipo de estructuras. Ya más adelante en el curso vamos a ver cómo podemos organizarnos de diferente manera. Ustedes van a ver ahí diagramas donde no solamente es una estructura piramidal, sino hay estructuras lineales o concéntricas, ¿verdad? Pero el chiste es que de alguna manera todas se apoyen, ¿verdad? Esto es lo importante. Ahora bien, la jerarquía en un cuerpo, por ejemplo, en mi propio cuerpo, las jerarquías quiere decir que los ojos sirven para ver, la nariz sirve para respirar, ¿verdad? Imagínense que yo quiero respirar por los oídos y entonces me meto a nadar y saco el oído para respirar. ¿Qué va a pasar? Pues no va a funcionar, ¿verdad? Y todo en el cuerpo tiene que funcionar para sostener el mismo cuerpo. Ujú. Ese término que tiene que ver con jerarquía, que es que todo tiene que estar embonado adecuadamente para que funcione de acuerdo a lo que estamos diciendo. Aunque ahorita vamos a ver otros versículos bíblicos en nuestra clase, ahorita quisiera que fuéramos en este momento al libro de Hechos, capítulo 13. Y bueno, aquí el aire me mueve la hoja y siempre me cambia de página, pero ahorita le ponemos aquí algo. Y vean ustedes cómo esto tiene que ver con lo que les estaba diciendo de caminar en un solo sentido, ¿no? Dice, eh, leo la traducción Casero de Reina, la revisión 60, y fíjense, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Aquí ya nos está hablando de jerarquías. Había dos tipos de jerarquías. Ahora, las jerarquías, ¿cómo funcionan? Funcionan para algo, funcionan haciendo cosas. Eh, eh, Profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahora, estas jerarquías tienen que ver con hacer un trabajo. Las jerarquías no están solamente puestas para adorno, ¿verdad? No son adorno, tienen que ver con hacer un trabajo. Aquí vemos el trabajo que están haciendo ellos. ¿Qué hacían? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vean, toda obra tiene que ser para llegar a un propósito, a un objetivo, y tiene que realizarse. Tiene que realizarse adecuadamente. En este caso, vemos aquí que hay un ministerio que no está, posiblemente, si ustedes dicen, bueno, la palabra misionero no está en la Biblia, la misión no está en la Biblia, pero está implícita en la misión de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dios es un Dios que siempre trabaja en misión. Y aquí en Hechos capítulo 13, en lo que hemos leído, vemos todo esto que tiene que ver con una organización que es estructural y funcional. Es estructural y funcional. Era una iglesia que estaba en Antioquía. ¿Y qué hacía esta iglesia? En estos pequeños 3 versículos del capítulo 3 estamos viendo que tiene una estructura. Había profetas y maestros. ¿Qué otra cosa tiene? Está funcionando, ministrando ellos al Señor. Y ministrando ellos al Señor, llegan a hacer una labor específica y estratégica que es enviar a Saulo y a Bernabé al primer viaje misionero. Entonces, aquí tenemos con toda claridad
este ejemplo en la palabra de cómo es de estructura. Ahora bien, esta jerarquía tiene una función muy importante cuando es dentro del cuerpo del Cristo. Si vamos a pensar en una empresa, si vamos a pensar en un gobierno, bueno, tiene otras funciones, pero en un cuerpo tiene una función que es muy importante. Voy a escribir la palabra aquí y ayúdenme ustedes a buscar ahí en su Google, en su celular, la palabra. Y vamos a ver si la escribimos correctamente. Ok, vamos a buscar ahí esta palabra. Dejen ver si la escribí correcto. Si no, la corregimos con mucho gusto. Y vamos a ver en el diccionario qué nos dice que es sinergia. ¿Ya lo encontró alguien por ahí en su Google? Le preguntaron al tío Google o al hermano Google qué es esta palabra, así como se escribió. Es una palabra rara, no es una palabra común, no lo usamos, no andamos por el mundo diciendo sinergia, ¿verdad? Pero es una palabra importante para hablar de organización desde el cuerpo de Cristo. Muy importante para hablar desde organización desde el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la sinergia? Es esta parte del cuerpo de Cristo que nos ayuda a qué cosa. Fíjense bien lo que alguien tiene ya ahí lo que, mm, A ver, se lo leo. sí, por Es favor. la acción conjunta de varios órganos en la realización de una función. Varios órganos en la realización de una función. Es decir, si la palabra griega eclesia, que quiere decir llamados de fuera, no fuera la más importante, tal vez nosotros nos llamaríamos, en lugar de iglesia, nos llamaríamos sinergia. Porque es lo que hacemos. Son varios órganos, ¿verdad? Somos varios órganos que tenemos una función, como se leyó ahí, dice, realizar, están hechos para realizar una función. Ujú. No estamos hechos para realizar mi función. Ujú. Yo no estoy aquí para dar una clase para que me salgan bien las cosas o para llegar a un objetivo. Es la función de todos los que estamos aquí, ¿verdad? Todos los que estamos aquí en esta clase tenemos la función. ¿Y cuál sería una de nuestras funciones? ¿Qué funciones, por ejemplo, tiene la iglesia? A ver, ayúdenme a buscar algunas de las funciones que tiene la iglesia. ¿Qué se les ocurre? Hay varias funciones, pero de las principales que tenemos. Ahí, por ejemplo, ya estábamos, lo que Elvia nos hizo favor de leer, veíamos que era clarísimo que estaba hablando de algo que tiene que ver con la iglesia, ¿verdad? Dice varios órganos, ¿verdad? Estamos hablando de un cuerpo y la figura de la iglesia es el cuerpo. Uh-huh. Ahora, ¿qué funciones tiene este cuerpo? ¿Cuáles serían las funciones de la iglesia? ¿Qué se les ocurre? Pues una de las funciones pudiéramos decir que es el de la oración. Muy bien, estar en comunión, en contacto con Dios, y tenemos una de las funciones primordiales de la iglesia, que es la oración. Por eso tenemos cultos de oración. Otro más. Reunirse a estudiar la palabra Muy o bien. las reuniones en los domingos para la Así predicación. así es. Reunirnos, ahí están dos cosas importantes, reunirnos porque los cuerpos tienen que tener sinergia, ¿verdad? Y la palabra, ahí hubo algo muy importante que normalmente escribimos con mayúscula. Ahí ya tenemos dos partes importantes de la iglesia. La primera es una comunicación, ¿verdad? A través de la oración, y la otra es recibir la palabra de Dios. Esas serían unas partes importantes. Hay muchísimas otras funciones de la iglesia, sí, pero estas serían prácticamente las que hemos enunciado como las más importantes. Una de las partes más importantes de la iglesia es cuando dice el versículo, y de hacer discípulos. La función de discipular, es decir,
Hacer discípulos es una función importantísima de la iglesia. Y hacer discípulos, que es una función importantísima de la iglesia, tiene que ver no con yo hacer discípulos para mí. ¿Mm? ¿De quién somos discípulos? De De Dios. Jesús. Jesús, así es, hermano Juan, de Jesús. Somos discípulos de Jesús. Entonces, fíjense una parte importante que estamos aquí ya distinguiendo, y en las próximas clases vamos a estar hablando del tema del discipulado. Hay cosas importantes que tenemos que hacer. Tenemos que parecernos a Jesús. Yo defino el discipulado en la siguiente frase o oración. El discipulado no enseño lo que sé, enseño lo que hago. Y enseño lo que hago en función de lo que aprendo del maestro, que es Jesús. Ujú. Somos cristocéntricos. Es decir, siempre miramos a Jesús, y en esta mirada de estar conociendo a Jesús es que nosotros aprendemos. ¿Y cómo es que sabemos cómo ser como Jesús? Bueno, pues recibiendo de su palabra y hablando con él a través de nuestras oraciones, peticiones que deben ser conocidas siempre. Entonces, esta es la parte importante. Y todo esto lo hacemos no en lo individual, no en lo particular, sino lo hacemos a través de una palabra que está ahí en pantalla, que se llama la sinergia. Ujú. La sinergia es una parte importante de lo que tenemos que aprender a hacer, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que estar viendo constantemente de la palabra de Dios. Ahora bien, volvamos a nuestro manual ahí en la página 13 y vamos a ver que esta organización, o sea, esta sinergia, esto que estamos hablando de orar, de leer la palabra, de hacer discípulos, tiene que ver con algo que es lo material, lo que tenemos en nuestras manos, lo que tenemos que hacer, porque este trabajo que el Señor les hizo, les dio de ir a ser discípulos, vean cómo se manifiesta en el libro de los Hechos, en una manera un tanto cuanto especial. Y esto se manifiesta muy interesantemente aquí. Vamos a ver. En dos partes que quisiera ver. Primero, tenemos Hechos capítulo 2, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 2 vemos el versículo 43, cómo era la vida de los creyentes. O sea, sí es orar, sí es leer la palabra, sí es la venida incluso del Espíritu Santo. Nuestra postura evangélica, tradicional, bíblica, es no puede haber ni oración ni lectura de la palabra si no hay la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ujú. Es una parte esencial y lo vemos en el libro de los Hechos, pero fíjense cómo se manifiesta en algo tangible, en algo objetivo. Y sobrevino temor a todas las personas, estoy leyendo el 43 del capítulo 2 de Hechos, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aquí este versículo 44, ¿qué palabra se nos ocurre ahora que conocemos la palabra? ¿Qué tenían? Sinergia, ¿verdad? Esta es la palabra sinergia. Bien, y vemos cómo se manifiesta esta sinergia, porque hay un punto y coma ahí, quiere decir que continúa la oración. Tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ya alguna vez he dicho aquí en clase que no se trata de una repartición de todos nuestros bienes, se trata de suplir la necesidad de todos los que tienen esta necesidad. Pero ahora fíjense cómo se manifiesta también en la palabra de Dios, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esto tenemos que remarcarlo mucho. Esto que hacían les hacía tener favor con todo el pueblo. ¿Qué es esto de tener favor con todo el pueblo? Se les identificaba como uno solo, como un cuerpo.
la sinergia que tenían llegaba al momento de que tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos, ¿verdad? Eh, Esto es la parte de lo que vamos a ver. Hay otro ejemplo más adelante de cómo vivían en la iglesia primera o pristina, pero vamos a dejar este ejemplo para ver regresar a nuestro manual y dice, solo puede haber organización donde hay, y fíjense bien, tres cosas importantes. Vamos a distinguir, vamos a quitar la palabra sinergia para distinguir estas tres cosas importantes, que es donde tiene que haber organización. ¿Qué es esto que debe haber aquí? Bueno, pues es nada menos y nada más. Dice, solo puede haber organización cuando hay uno, un objetivo que perseguir. Cuando hay un objetivo que perseguir, ya en la clase anterior, bueno, no en la anterior porque estamos viendo lo del perdón, pero en la anterior a la anterior vimos que un objetivo resulta de una necesidad. Ahora, aquí es donde yo pregunto, ¿ustedes buscaron o recordaron ahorita que empecé a hablar, recordaron alguna necesidad que pudieran ejemplificar dentro de su comunidad de fe? ¿Hay alguna necesidad que pudieran tocar o hablar? Recuerdan que dijimos que vamos a revisar algunas y vamos a hacer objetivos. Sí, adelante. A ver, yo cómo estoy. A ver, Una de las necesidades que veo es una espiritual y una material. En la espiritual es la preparación con respecto a la iglesia, a los congregantes, seguirlos capacitando e instruyendo lo que es la palabra, como en este caso buscando eh, cómo ellos puedan alimentarse más, ¿sí? Entonces, y otras cositas más, pero aquí digo, en lo material, también veo la necesidad de la iglesia de seguir mejorando las instalaciones y con la ayuda de todos, pues poder lograr también. gracias, pastora Josefina. Entonces, vemos que hay una, ¿sí se prendió el micrófono? Sí se prendió. Bien, hay una necesidad que llamamos espiritual y una material, ¿no? La necesidad espiritual es la capacitación. Esa fue la necesidad que nos expresaste, sí, ¿verdad? La capacitación, capacitar. ¿Recuerdan ustedes? Se me viene a la mente este versículo que dice, eh, es un profeta y está diciendo por qué se fueron al cautiverio. Y la razón es, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora, cuando nosotros vamos a este versículo, me voy a desviar un poquito porque ahí, vean, aquí hay una necesidad, es falta de conocimiento. Y la otra que mencionaba ser una material, seguir haciendo la estructura adecuada para su comunidad, ¿verdad? Que tengan adecuada. Pero las dos más o menos están relacionadas con este tema y por eso me voy a aprovechar. Ahorita regresamos eh, al tema, ¿y qué es lo que está pasando? El profeta es el profeta que antes los chavos mencionaban mucho, porque decían Osea, ¿no? Entonces, el profeta Oseas, y es el capítulo 4 de Oseas, ahorita lo recordamos, dejen ver aquí, estaba en mi Biblia, hasta ayer estaba, y vean, el versículo debe estar por ahí en los versículos adelante, pero todo el capítulo 4 es interesante de Oseas, porque fíjense, dice, oíd palabra del Señor o de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Entonces, el conocimiento, estás diciendo, hay que capacitar. Cuando uno no tiene capacidad es que no tiene conocimiento. Entonces, el conocimiento, yo creo y estoy consciente de que el conocimiento no nos lleva a la salvación y nos hace mejores personas, pero el desconocimiento
sí nos hace perder el rumbo. Entonces, el conocimiento necesita acción y esta acción significa que cuando yo estoy recibiendo la palabra, entonces yo estoy dispuesta a vivirla, ¿verdad? Por eso es tan importante y no sabemos casi todos los teólogos de memoria el texto del teólogo que es Deuteronomio 29:29, ¿verdad? Las cosas secretas pertenecen a Dios. O sea, no vas a aprenderlo todo, pero las que son reveladas son para ti, para que las vivas, para que te transformen tu vida. Si tu vida no es transformada por la palabra, entonces, pues mira, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto. Aquí hay problema con esto. Eh, Perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran, eh, prevalecen y hay homicidios tras homicidios, se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará toda morada de ellos, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Esa es una situación muy triste y qué cosa, ¿no? Que se parece tanto a nuestra realidad. Ciertamente, hombre no contiende ni reprende a hombre, porque su pueblo es como los que resisten al sacerdote. Aquí involucra a los que están en el sacerdocio. Lo va a involucrar más adelante en la lectura. Eh, Caerán, por tanto, en el día y caerán también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. Es decir, está hablando de la destrucción inminente que está, Oseas está hablando de la destrucción inminente que está sobre Jerusalén por el pecado del pueblo. Ahora sí viene el versículo que hemos recordado, que tiene que ver con capacitación. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, el versículo que mencionamos era la parte primera, pero no habíamos leído la parte de arriba ni la parte de abajo que tenía que ver con los que estaban encargados de dar el conocimiento. ¿Con quién está peleando Dios? Dice, estoy en conflicto con el hombre. Y estoy en conflicto con el hombre porque puse sacerdotes que debían estar atentos a enseñar mi ley y no la están enseñando. Si trasladamos esto a nuestros días, ¿quiénes serían los responsables de esto? Nosotros somos los responsables de esto, los que tenemos el conocimiento. ¿No? ¿Y qué debemos hacerlo? Pues debemos hacerlo de la mejor manera. Entonces, ahí está el objetivo. Excelente, ahí está el objetivo, ya lo tenemos. Y el objetivo es que las personas tengan un conocimiento. Entonces, un objetivo que perseguir. En este sentido, ya tenemos dos objetivos que perseguir. ¿Cuál es uno? Con los que conozcan, ¿verdad? Que lleguen a conocer. Conocerán la palabra, ¿verdad? Llegarán a conocer la palabra. Y segundo, nuestras instalaciones, nuestro lugar mejorará, ¿verdad? Entonces, estos ya son dos objetivos. Segundo punto, para que eh, haya una verdadera organización. Este segundo punto tiene que ver con la acción, no solo es quedarse ahí. Este segundo punto dice, voluntad para alcanzar dicho objetivo, es decir, tenemos que caminar para allá, no simplemente decirlo. De hecho, por ejemplo, el curso de Aquila y Priscila ya es un camino que estamos siguiendo para aprender, ¿no? Y es un camino muy interesante por lo siguiente. Vean ustedes cuál es la metodología. En la enseñanza tradicional había un maestro que supuestamente sabía, ¿verdad? Que tenía una doctrina y nosotros nos apegábamos a esa doctrina. Ahora estamos en un sistema de educación, porque ese es el sistema de Aquila y Priscila, donde da un manual y nosotros entramos a una
ya conocimos la palabra en el curso pasado, hermenéutica, es decir, una interpretación de la palabra. Y esta hermenéutica es del grupo y el maestro simplemente es un tutor que va espejando las inquietudes de los alumnos y haciendo que aprendan más de la palabra. Es decir, nos inquietamos para que aprendan más de la palabra. Porque esto es más bíblico, ¿verdad? Esto es más de sinergia del cuerpo de Cristo trabajando. No el maestro es el mero manda más que dice aquí las cosas, ni el pastor es el que dice las cosas, sino cada uno de nosotros como cuerpo podemos aportar algo y tenemos que aportar una enseñanza a los demás. ¿De acuerdo? Pero para esto debemos tener la voluntad de caminar hacia ese objetivo. Pero viene un tercer punto y ahí está en el manual, que es muy importante y esto tiene que ver con jerarquía, ¿verdad? Porque sí, es bonito esta parte, muy bonito de decir, bueno, nosotros somos un cuerpo y tenemos una forma de ver horizontal la vida del cristiano, ¿verdad? Todos tenemos el mismo lugar delante de la mesa del Señor, pero debe haber una dirección u orientación para hacerlo, para hacerlo todo, para hacer todo, ¿verdad? Esto lo dice, no vamos a ir a la lectura, pero recuerden que en Romanos 12 hay una primera parte donde se nos dice que debemos transformar nuestra manera de pensar y luego nos habla de una serie de dones que no están en Efesios, son los dones diferentes o ministerios, como ustedes lo quieran manejar, y uno de ellos dice el que preside con solicitud. Es decir, la palabra que utiliza aquí, una palabra muy interesante, es el que está delante, el que preside. Y él está en una cultura romana donde había un senado y había alguien que se paraba adelante. Y ese que se paraba adelante, ¿saben cómo se le llamaba? Anciano. Y Pablo menciona, y Juan menciona esta palabra varias ocasiones, los ancianos de la iglesia. Es decir, los que están al frente no eran ancianos de viejitos así como yo comprenderé, sino eran ancianos de personas que tenían la responsabilidad de algo que se llama autoridad. Y ya revisamos la vez pasada que estuvimos ahí en presencial, la palabra autoridad, así como hoy revisamos la palabra sinergia. Y la palabra autoridad significaba precisamente ayudar a crecer a otro. Entonces era el que estaba ahí para ver que todos crecieran. Entonces, la dirección o orientación no es para mandar, es para ayudar que todos crezcamos y vayamos para el mismo camino, ¿verdad? Por eso dice Pablo ahí en Romanos 12, en alguno de los versículos, tiene poquitos versículos, el capítulo 12, y ahí pueden leer ustedes esta parte, ¿no? Como empezamos tarde, por eso voy como corriendo, pero les prometo que vamos a terminar a buena hora para que vayamos a descansar. Pero vale la pena ir a Romanos 12, ¿no? Es bonito Romanos 12 y leemos, vean, eh, Pablo termina esta parte, yo divido Romanos en dos partes, me parece que está dividida en dos partes. Hoy no hubo cafecito, ¿verdad? Pero ahorita les doy una pausa. Perdón estaba ahí en otras cosas y llegué corriendo. Sabía que teníamos la clase, pero llegué corriendo aquí con ustedes. Y vean ustedes cómo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, tanto agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Digo, pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí también está hablando, igual que en Efesios, del cuerpo de Cristo y de sinergia. Vean ustedes qué armonía tiene la palabra de Dios, ¿no? Está hablando de sinergia. Y ahora vamos a ver cómo se manifiesta esta sinergia, ¿verdad? Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo
y todos miembros los unos de los otros. Y volvemos al diccionario, sinergia, ¿verdad? Está hablando de sinergia. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, aquí Pablo va a hablar de dones, igual que va a hablar en Efesios de ministerios y en Primera de Corintios de dones, ¿verdad? Por eso de catalogar los dones en tal número está difícil, ¿verdad? Entonces dice, voy a hablar de dones. Eh, y aquí empieza a hablar, según la gracia, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí nos da una estrategia. La profecía, que quiere decir hablar de parte de Dios, tiene que usarse con medida de fe. Punto y coma. O si de servicio, en servir. Esto quiere decir que está relacionado con lo anterior. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad, perdón por la traba de lengua. Pero después del punto y coma, que quiere decir que está relacionado, ahora sí, vamos al que dice aquí. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta ahí tenemos una serie de dones que no teníamos en otro lado, que tiene que ver con el don de presidir, el don de la misericordia. Pero el don de presidir, ¿verdad? Que tiene que ser con liberalidad, es decir, ¿qué es liberalidad aquí en esta traducción que tenemos? Liberalidad es que tengamos amplitud para hacer las cosas, pero tiene que haber alguien que presida, ¿verdad? Una dirección o una orientación. Imagínense que no haya un pastor en una iglesia y que todos seamos pastores, que aquí vamos a empezar el culto. ¿Cuántas opiniones habría? Uy, 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 ¿verdad? A ver, ya la pastora Josefina va a dar su opinión de a qué hora debe empezar el... Ah, no, está acomodando su cámara. Ya iba a decirle al pastor Samuel que aquí horas tienen su culto del domingo, hermanos. Ustedes. A las 11, pastor. Las 11. Ok, igual que nosotros. Si me preguntaran a mí, ¿verdad? Yo les diría, no, pues yo pienso que mejor a las 12, ¿verdad? Y otro día, no, no, yo quiero a las 7 de la mañana, pues yo me paro temprano los domingos. Entonces, tiene que haber alguien que preside y diga, a tales horas debe empezar el servicio. Alguien tiene que tomar esa decisión. Entonces, para que logremos esta meta, necesitamos una organización y tiene que haber un objetivo, la voluntad de cumplir el objetivo y también, muy importante, es una dirección que cumpla con el objetivo. Bien, vamos a darles un segundito para que vayan por su vaso de agua, por su taza de café, para que sigamos en la clase. Bien, bien. Corran por su café. Ya, regresemos. Ya tengo aquí mi café. ¿Alguien me lo trajo? Bien, vamos ahí a nuestro manual, a la página 13, donde estamos hablando de este tema. Les dije que íbamos a ir intercalando este tema con los otros y ya vamos a estar ahí listos para entrar. Aquí viene un tema que parece de repente, pues a veces usan palabras, los manuales, porque son manuales académicos, palabras, pues que nos dejan un poco pensando qué significan, pero cuando habla de filosofía es la forma en que pensamos acerca de, eso sería en términos, en un lenguaje más de nosotros, ¿qué es filosofía? Y filosofía es la manera en que pensamos de la estructura jerárquica en la iglesia. Es decir,
¿Cómo es que manejamos la estructura jerárquica en la iglesia? Nosotros tenemos una manera de pensar o de actuar de las estructuras jerárquicas. Aquí vamos a entrar en esta clase de este día en estructuras jerárquicas. ¿Por qué es importante? Porque hay diferentes estructuras jerárquicas en la iglesia. Ahorita no vamos a cambiar sus estructuras jerárquicas. No, el Instituto Aquila y Priscila no piensa que deben cambiar sus estructuras jerárquicas, sino debemos conocer cómo son nuestras estructuras para que funcionen mejor, ¿verdad? Hay grupos que se llaman, aquí nos dice el manual, los grupos llamados libres o independientes degeneran en desorden y desintegración. Es decir, si yo simple y sencillamente digo, aquí cada quien puede hacer lo que quiera, ¿qué pasaría? No llegamos a ningún lugar, ¿verdad? Desorden total. Desorden total. ¿No? Es decir, cuando habla de grupos libres e independientes, no está hablando de denominaciones ni de iglesias, está hablando de grupos en general. Aquí estamos hablando de personas que se reúnen para hacer algo. Vamos a decir, en mi colonia, de repente decimos, pues aquí vamos a organizarnos para plantar arbolitos. Pero aquí cada quien es libre e independiente de hacer lo que quiera. Pues no se va a lograr nada. Y a veces nosotros tenemos este problema, porque fíjense el siguiente párrafo, dice, todo cuerpo físico o social en el cual las leyes naturales no funcionan, terminan en ruina y autodestrucción. Es decir, cuando no hay leyes naturales, ¿cuáles son las leyes naturales? Pues que hay que arriba y abajo es una ley natural, que hay derecha e izquierda, ¿verdad? Imagínense ustedes que van en el transporte público o en su carro propio y que alguien se le ocurre decir, no, pues ¿por qué se tiene que manejar por la derecha? Yo quiero manejar por la izquierda. No funciona, no es funcional ni para él ni para las personas que le rodean, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que es, las leyes están para cumplirse, ¿no? No queremos decir que esto sea así, porque, porque nosotros lo decimos, sino hay ordenanzas de la naturaleza que así son. Todo es maravilloso. Yo me admiro mucho aunque estamos ahorita sufriendo un momento de estrés aquí en Guadalajara y en Jalisco, porque las lluvias no han llegado como debían, y ya es la tercera vez que sembramos, ¿verdad? Maicito, y si no llueve esta semana que entra, voy a tener que arrancar mis maicitos porque están secando y volver a sembrar, ¿verdad? Entonces estamos aquí en una situación de crisis, ¿verdad? Pero la naturaleza es muy sabia. Fíjense cómo antes de que empiecen las lluvias empiezan unos aeronazos terribles. Y esos aeronazos mueven una cantidad inmensa de semilla, ¿verdad? Sacuden toda la semilla y la esparcen por todos lados. Luego viene una primera lluvias, ¿verdad? Las primeras lluvias supuestamente de mayo, que son como suavecitas, pero como que humedecen y aflojan la tierra, y luego ya empiezan a crecer las plantitas, y luego vienen los aguaceros de veras, que ya empiezan a hacer que crezcan las plantitas bien, ¿no? Entonces, bueno, eso es un orden natural de las cosas. Ahora, si nosotros intentamos hacer una iglesia o tener una iglesia si no hay una jerarquía o nuestra idea, nuestra filosofía de la estructura jerárquica no está clara, entonces tenemos un problema, ¿no? Eh, Naturalmente, pues esto tiene que ver con cómo funcionamos. Los grupos religiosos en los que reina el desorden y la confusión, donde nadie sabe qué hacer ni a quién obedecer, no puede esperar crecimiento y progreso porque no están preparados para ello. Es una parte, mis estimados pastores y pastoras y hermanos, que es muy importante. No se trata en ningún momento se trata de una autoritarismo. Se trata de alguien que nos está dirigiendo. ¿Mm? Entonces siempre tenemos que estar atentos a esta dirección de parte de Dios. Naturalmente el Espíritu Santo nos dirige a toda verdad, nos ayuda, nos da entendimiento para hacer las cosas, pero no podemos estar así en una actitud de yo voy a hacer lo que quiera, iglesia. Entonces necesitamos una estructura. Vean ustedes cómo debe
establecerse una estructura jerárquica bien equilibrada. Un edificio no puede ser más fuerte que su estructura. Esto es importante. Así que una iglesia no puede ser mejor que su organización. Ustedes han visto, ahorita vamos a ver algunos pasajes bíblicos delante, pero ustedes han visto como ejemplo, vamos a poner esto, ustedes han visto qué hacen para construir algo que se llama los andamios, para que se puedan subir la gente a construir. Ujú. Alrededor de los edificios, cuando los remodelan, a veces ponen ciertas estructuras para luego ir construyendo y haciendo el edificio. Pero ese no es el edificio, ese simplemente son los andamios, es el andamiaje. Entonces, la organización es esto, no es el edificio, la organización no es la iglesia, pero es lo que lo permite mantenerse con sustento, ¿verdad? Eh, de tal manera que decimos, un edificio no puede ser más fuerte que su estructura, así, una iglesia no puede ser mejor que su organización. Es decir, la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, las personas que componemos la iglesia, pero esta iglesia debe tener una organización o sustento. Es de lo que estamos hablando aquí y vamos a ver qué tipo de organización o sustento tenemos. Eh, en la Biblia llamamos órdenes jerárquicos. Vamos a ver algunos órdenes jerárquicos y vamos a ir revisando algunos de los versículos. Si me ayudan ustedes con Daniel, Profeta Daniel, alguien me ayuda con ese versículo. Es un versículo, a veces cuando lo leemos, otro día en una clase que tuvimos de esto, se nos prestó para hacer una discusión de la profecía, pero no vamos a meternos ahí ahorita. Ahí simplemente vamos a ver las jerarquías. ¿Alguien lo tiene, por favor? Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Muy bien. Vamos a dejar la interpretación para otro día. Vamos a simplemente centrarnos en el cielo hay órdenes, ¿verdad? Aquí, ¿quién era el mero que mandaron? Que tenía el enemigo, que tenía un principal, pero mandan a alguien para poner orden y era Miguel, ¿verdad? Miguel. Por eso el nombre Miguel Ángel se encuentra entre nuestros conocidos, algún Miguel Ángel siempre, ¿no? El ángel Miguel, ¿era qué cosa ahí? Leyó el pastor Samuel. Era uno de los principales, ¿verdad? Uno de los principales príncipes. Y entonces aquí vemos que en el cielo hay un orden. Ahora vamos a Colosenses, ayúdenme con Colosenses. Ahí Pablo habla de algo que... Voy a leer esta versión. Adelante, adelante. Es que 16, ¿verdad? 1:10. Se me perdió, ya ve. Es más, Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y de lo invisible. El mundo espiritual, con sus correspondientes reyes y reinos, gobernantes y autoridades, fue creado por él y para él. Excelente, Colosenses 16, excelente. Ahí vemos que hay en el cielo hay un orden jerárquico, ¿verdad? No está ahí nada más porque sí. Y por último, alguien me ayuda ya en la epístola de Pedro. Esta la tenía yo aquí con un separador. En el capítulo 3 y alguien me lee el verso 22, me parece que era el último. Vamos a leer desde el 21, por favor. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades, potestades. Muy bien. Sí, por el
micrófono, pero sí, ustedes lo perfecto. Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Este es el lugar que tiene, ¿verdad? Ahí hay una jerarquía. Ahora, en el segundo libro de Crónicas, en el Antiguo Testamento, tenemos en el capítulo 31. Este es un pasaje largo, pero simplemente lo vamos a mencionar como el templo tenía un orden y una estructura específica, ¿verdad? Esto era en el Antiguo Testamento un orden y una estructura específica donde cada cosa tenía su lugar y su momento para hacerse las cosas en el templo, ¿verdad? Ya cuando Salomón ordena el templo, él lo ordena de esta manera. Ahora, en la iglesia también hay un orden. Ustedes están leyendo, a los que me están acompañando, la segunda carta a los Corintios. Esta segunda carta es resultado de una segunda carta que posiblemente desconocemos y esta que conocemos que la segunda carta es como una tercera carta y esta carta a los Corintios es una carta del corazón de Pablo donde él de repente dice voy a defender mi ministerio porque yo les escribí y ustedes se sintieron ofendidos. Yo resulté el malo de la película, ¿verdad? Y entonces les escribe una carta maravillosa que es muy hermosa, pero esta carta se las escribió porque él había tratado de poner orden en la iglesia. Es una iglesia que estaba muy desordenada. Hay varios aspectos que había que poner orden. Inclusive, dice Pablo, hay algunas cosas que ni entre los gentiles se mencionan de inmoralidad. Había problemas de división. Recuerdan que ahí es donde está ni de Pablo ni de Apolo. Había problema con la cena del Señor. Ellos estaban acostumbrados a ir a comer a la hora que sea. No sabían cómo era realmente la Pascua judía y ellos hacían un pachangón de algo que era la conmemoración de la cena del Señor. Ahora, en primero los Corintios, vamos a esta parte de Corintios, que es donde Pablo está instruyendo eh, eh, del aspecto de los dones espirituales. Esto es muy interesante porque el capítulo 12, 13 y 14 de Primero los Corintios es como una instrucción a una iglesia que podría aplicarse bien a nuestra modernidad con respecto a los dones espirituales y a la función de la iglesia en el aspecto se llama así, voy a decir la palabra, suena raro, pero es una palabra neumas en griego, que es neumático, en aspecto neumático, es decir, la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ujú. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida y nuestros corazones, nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo y este bautismo del Espíritu Santo en diferentes movimientos, diferentes denominaciones, se manifiesta en algunas manifestaciones de dones, ¿verdad? Estos dones tienen que ser manejados adecuadamente porque los corintios los habían mal usado. Uh-huh. Y el ejemplo claro que pone Pablo es que dice, hermanos, si entra un inconverso y los oye hablar en lenguas, en nada le edifica. Ustedes hablen en lenguas. Yo doy gracias a Dios, dice Pablo, que habló en lenguas más que pues, muchos de ustedes, o que todos de ustedes, no sé cuál sería el sentido en el cual lo dijo Pablo, pero dice, pero cuando entra alguien a la iglesia inconverso, háblenle en castellano, pues, en español, que entendamos, ¿verdad? Y esto aplica mucho también para veces que nosotros queremos ser tan intelectuales o eruditos que hablamos la palabra en un nivel que la gente pues dice, pues sabe Dios qué dijo, se oye muy bonito el discurso, ¿no? Pero no se entiende o no lo vive, que es lo peor, ¿verdad? Sus hechos hablan más fuerte que sus palabras. Vean ustedes aquí lo que nos está marcando eh, el versículo y vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Con este. No quería irme más rápido, pero bueno, mejor que nos entretengamos un poquito y que lo revisemos bien, ¿no les parece? Vean, es 12, el versículo que nos está marcando, dice, vosotros,
Segunda de Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí está hablando de ministerios y dones diferentes a Efesios y diferentes a Romanos, ¿verdad? Pero cada uno de ellos son estructuras específicas donde está hablando de estos. Y ahora, de ahí nos vamos a Efesios 4:7 al 12, donde habla de los ministerios, así se ha denominado, ¿verdad? Y nos habla de los apóstoles, de los pastores, de los profetas, evangelistas. Ahí entra otro tema diferente, ¿verdad? Y de ahí brincamos hasta Hebreos. Esto ya de Efesios 4 lo hemos leído varias veces, pero vamos a Hebreos. Y en Hebreos 13 tiene mucho que decirnos acerca de lo que es la iglesia como cuerpo. Y ahí nos menciona algo que tendríamos que detenernos, porque aquí menciona la palabra pastor en un sentido distinto, en un lenguaje distinto a Pablo, que ha mencionado en Efesios 4. Este pastor que menciona aquí es como el sentido más terminado de la palabra, de aquel que cuida y al cual, porque nos cuida, le merecemos un respeto. Es un sentido mucho más paternal, mucho más paternal. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Es decir, es como el sentido pastoral del que te está cuidando y lo está haciendo por tu bien. Este versículo de 13, 17 de Hebreos nos está hablando de un cuidado pastoral. Ahí es donde aplicamos el sentido de la palabra la pastoral. ¿Qué es la pastoral? Es el cuidado. El que tienes cuidado de alguien, que estás preocupado que crezca. Esto es un sentido muy diferente al que hemos estado hablando. Por eso, la clase pasada estuvimos hablando del tema de la disciplina. ¿Recuerdan ustedes que estuvimos hablando del tema de la disciplina en lo que estuvimos viendo? Y volveremos a retomar en la siguiente clase con más calma en un tema que regresamos a Juan Driver, el autor que estamos leyendo. No se los he mandado porque no quisiera que lo leyeran antes de que tengamos estas clases y estemos listos para leer a Driver en este libro que se llama Comunidad y Compromiso, donde uno de los compromisos de la comunidad es ser una comunidad de perdón, que vimos la clase pasada y lo que veremos en las siguientes 2 clases sobre este tema. Pero hasta aquí yo debería haber llegado a esta parte donde dice organigrama número 1. Es decir, es un tipo de organigrama. Aquí se los quiero platicar con esto en los 3 minutitos que me quedan. Esta parte es la que yo les había dicho que no lo íbamos a ver en el manual, sino iba a estar ahí plasmado, porque cada iglesia tiene diferentes organizaciones. Es decir, esta organización puede ser así como esta, que es una organización, parece empresa, ustedes lo pueden ver ahí en el manual, donde cada parte de la iglesia, por ejemplo, dice asamblea de accionistas, consejo directivo. Pues esta no es una iglesia, ¿verdad? Esto es un organigrama de una empresa. Pero en la siguiente parte vemos el organigrama 2, que hablamos de una iglesia de
100 miembros, donde hay un pastor, un comité de consejo, ¿verdad? Estos son organizaciones. Las organizaciones son las estructuras, no es la iglesia. Aquí simplemente vamos a ver este tipo de organización, organigrama, que de alguna manera está viéndolo, pero vean ustedes cómo hay un organigrama 3. Es aquí donde yo quería llegar, donde este organigrama 3 no es, esto se llama, no es vertical, sino horizontal. ¿Recuerdan cuando estuvimos en la clase presencial que hablamos de la iglesia que puede ser manejada en el horizonte o desde lo vertical, ¿verdad? La iglesia católica romana, ¿cómo se maneja? Pues desde lo vertical. ¿Quién está hasta arriba? Pues el mero mero. ¿Quién está hasta abajo? Pues el pobre feligrés que no puede decir ni pío, ¿no? Este tipo de organización que tenemos aquí en el diagrama 3 es un organigrama de un departamento de la iglesia que tiene más horizontalidad, es decir, no hay una máxima autoridad, sino todos responden a un propósito o objetivo. Y este es el diagrama que tenemos en la mayoría de los grupos, sobre todo, dice, para el esfuerzo cristiano, que son los tipos circulares, ¿verdad? Esto se ve en administración de empresas, se ve en la administración de personas, pero son los tipos circulares. ¿Qué es un organigrama de tipo circular? Es que todo converge en un objetivo, y ese objetivo, los departamentos responden a uno solo. La mayoría de nuestras iglesias funcionan en organigramas de como el organigrama que tenemos aquí, que es el organigrama circular, que es el número 4, ¿no? Y estos organigramas tienen que ver con esta forma. Y después de esto ya retomaremos, después de 2 clases que vamos a dar, que tienen que ver más con el sentido de con el sentido de, ¿ahí me escuchan bien? Sí, ok. Es que aquí está interrumpiendo aquí algo. Con el sentido de ir armando la iglesia como una comunidad de compromiso. Una comunidad de compromiso. ¿Son importantes las organizaciones? Sí, son importantes. Las estructuras son importantes, sí son importantes. Pero lo más importante es que el cuerpo esté vivo, que sea un cuerpo vivo que tenga que ver con una función adecuada de la iglesia como un cuerpo vivo. Bien, hasta aquí tenemos nuestra clase. Estamos ya al límite de nuestro horario, pero vamos a tener una extrita más para platicar y ver cómo vamos y comentarles algo que quiero comentar con ustedes de nuestros calendarios de actividades. Bien, aquí tenemos hasta aquí.